Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a hacer la segunda parte del video de Rivoli. Más que nada, concluyendo y ratificando los objetivos. El objetivo principal, uno, es que entendamos por qué la estrategia fue buena, la de Napoleón, por qué perdió al Vinci, por qué Berthier es una parte muy importante dentro de de esta batalla y de las que siguen, ¿no? O sea, él va a ser un efecto muy grande, dado que, por ejemplo, cada que falla él le va, pero de la tostada a Napoleón, ¿no? Entonces, si ustedes revisan todas las batallas de Napoleón, a donde le haya ido mal, ahí está Berthier metiendo la pata. Pero imagínense, vamos a suponer, yo he contado entre 150 y 160 batallas que se dieron en las guerras napoleónicas y que el 10% les haya salido mal porque Berthier se equivocó el 10%, bueno, yo creo que es buen número, ¿no? O sea, sí se puede equivocar uno. Pero bueno, vamos a enfocarnos mucho en cuanto a lo que es Berthier. Habíamos dicho que es una persona que sabe diseñar, sabe controlar, sabe gestionar todo lo que es la cadena de suministros, o sea, y todo lo que implica. O ahorita no nos vamos a meter en ese rollo. Vamos a eh, tratar de razonar un efecto. Este efecto Berthier contra el efecto Murphy, que es el que habíamos estado viendo, que siempre sale mal lo que crees que va a salir mal en el momento que menos quieres, ahí pum. ¿No? Vamos a centrarnos ahí. Ok, hay dos cosas. Primero, cuando nos pasa lo que es el efecto Murphy, cuando tenemos todo esa problemática, nosotros tenemos que estar preparados. Bertier hace eso. O sea, Bertier es esa persona que puede anticipar, que puede pensar las cosas que pueden salir mal en el entorno. Entonces, nosotros para poder definir muy bien esto que vamos a enseñar, vamos a definir lo que es la oportunidad. La oportunidad es una circunstancia externa que puede ser aprovechada por nosotros. Entonces, eso externo, estamos hablando de lo externo, no el de la batalla en sí, del genio que es Napoleón, porque él, acuérdense que él sabe hacer muy bien su trabajo de timing, sabe cómo desplazar al ejército ya en batalla. Eso Berthier no lo sabe hacer, ¿eh? Punto. Entonces, todo lo externo, lo que Napoleón no puede controlar, ahí es a donde está Berthier. Entonces, las oportunidades son un factor externo. Y otra vez vuelvo a recalcar, es externo. Entonces, ¿tenemos oportunidades en la vida? Sí, muchísimas. Y siempre tenemos que estarlas aprovechando. Pero no todas las oportunidades tienen el mismo valor o el mismo peso. Les voy a contar una historia. Hace mucho tiempo yo tenía un problema con inglés, bueno, no lo sigo teniendo, pero en ese entonces era mayor. Acababa de entrar a la prepa, reprobé la materia de inglés, se me hizo fácil no entrar, la verdad. O sea, así a veces hacemos esas decisiones cuando somos jóvenes. Y entonces, pues dije, me la juego en el extra, ¿no? Estudio, ya saben, una semana antes y paso. Pero bueno, no estudié. Entonces ese día llegué muy mal preparado. Lo que yo no sabía es que estaba seriada y no sabía que era hasta ese momento que estuviera seriada esa materia. Entonces iba a tener una repercusión muy grande. Ujú. ¿Por qué? Porque ya no iba a poder pasar el siguiente año, iba a tener que recursar, o sea, iba a ser un despapalle. Entonces, pues yo dije, híjole, mano, así como a todos les pasa y siempre van a escuchar esto en las trincheras, todo el mundo cree en Dios, ¿no? Entonces, más o menos a mí me pasó lo mismo, me puse a decir, oye Dios, échame la mano, ya sabes, me voy a portar bien, ya sabes, uno chantajeando a Dios, no siempre. Entonces, llega el momento en el que entro al salón que voy a tomar el examen. Y pues se empieza a llenar y todo, y a mí me toca hasta adelante. Siempre pedía yo hasta adelante. Ahorita van a saber por qué. Entonces, resulta que que pues empiezo a decirle, yo empiezo a revisar el examen y digo, no, man, o sea, no, no lo voy a pasar. No lo voy a pasar. Dios hace un milagro. Entonces, en ese momento, como si fuera de Hollywood o de esas escenas, ¿cómo se llama? Maravillosas de milagros, entra una lucecita
a través de una ventanita que estaba en la parte superior del salón y entra así el rayo iluminando, ¿no? Entonces, y le cae al de al lado. Entonces yo dije, él es el que sabe, ¿no? Le copié todo, por supuesto, pasé el examen con 9, un extraordinario con 9, muy buena calificación. Y entonces, ya después sí estudié, ¿no? O sea, los siguientes años, obvio, sí. Pero, ¿qué trae por repercusión? Bueno, la repercusión es que paso al siguiente semestre, paso el siguiente semestre, termino una carrera, o sea, ¿pudo haber detenido ese examen mi carrera? Puede ser que sí. O sea, tuvo un impacto muy grande, sí, por eso es que se los estoy contando. Pero aquí la idea es, ¿estaba yo preparado? ¿Para qué? Para copiar. Sí, era muy bueno copiando. Ujú. Sabía hacer acordeones, traía acordeones, o sea, yo podía meterme un diccionario aquí en la bolsita y sacarlo. Por eso es que estaba hasta adelante. La estrategia era esa. Ujú. Si yo me siento hasta atrás, todos sospechan del de hasta atrás, pero del de adelante no. Y menos el que está enfrente del escritorio de la maestra. ¿Sí? O sea, yo jugaba un poquito a ser cínico, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, a lo que voy es el contexto principal. A los que nos dedicamos a lo que es las empresas, a lo que nos dedicamos a ser emprendedores o a hacer negocios o cosas así, es muy difícil, o sea, y realmente es como la vida. Nada más nos resultan más o menos, y este es un número que ha calculado la gente que se dedica a esto. Cuando eres muy, muy exitoso, o sea, que te salen muchas cosas y que ganas mucho varo y todo, bueno, estás en un 30% de éxito, o sea, fallas el 70%. Ujú. O sea, si tú haces 10 cosas, 3 te van a salir bien, 7 no. Pero bueno, es como se mueve más o menos las cosas en la realidad, más o menos, ¿eh? Esto es desde mi opinión, desde lo que yo sé, no me estoy metiendo con ninguno de los mandriles porque van a empezar a decir, ya, pero es que tienes que calcular y tienes que tener un montón de bases de datos. Pero no, güey, ahorita no. No nos vamos a, más adelante sí nos vamos a meter así a un rife ahí en este tipo de variables. Vamos a tratar de invitar a alguien que también sea experto en este tipo del movimiento de probabilidades y todo. Ahorita no, ¿ok? Entonces, imagínense si de por sí ya tenemos la probabilidad del 80%, por decir así, de fallar en la vida. Ajá, de fallar en los negocios, de fallar en el amor, de fallar. Está canijo, ¿no? O sea, sí. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos para cuando llegue ese 20%, que es importante. No todas las oportunidades que vienen, porque no todas las oportunidades son buenas. Sí, ahí vienen oportunidades que quizás parchan, pero no ese es el chiste. O sea, el chiste es que nos dé un resultado que vaya a impactar. Entonces, aquí viene lo importante, el factor suerte. Que también lo vimos en la batalla de Rivoli, cuando explotó ¿cómo se dice? El carro con munición y pólvora y que aprovechó Napoleón, la suerte de que llegara la caballería de Ollerú exactamente en el momento idóneo para que entrara y desmantelara completamente al ejército austriaco, ¿verdad? Ok, pero bueno, entonces ese factor suerte también yo lo he calculado y algunos otros tienen otros cálculos muy parecidos, por eso lo dejamos así. Está entre 3 y el 5%. Entonces, vamos a suponer que tú eres una persona que no eres muy bueno haciendo negocios, entonces tu 20% quizás se va al 15 o al 10, pero con un factor suerte sube a 15. O de un 15 sube a 20. Entonces, imagínate lo que es la suerte. La suerte sí es un factor muy determinante. Entonces, la suerte y las oportunidades se deben de provocar. O sea, debemos de atraerlas para tener lo más que se pueda. Entre más tengamos, más oportunidades tenemos de triunfar y de salir adelante. Por eso es que es bien importante hacer un montón de cosas y prepararnos un montón de cosas para que cuando se presente la suerte y la oportunidad juntas, se potencia, ¿verdad? Espero me estén entendiendo más o menos para dónde voy. Bueno, esto de las oportunidades nos genera a nosotros
O sea, cuando son muy importantes, pues nos va a dar una ventaja táctica, ¿no? Nos va a ayudar en el timing, a conocer más a nuestros rivales si es que nosotros nos dedicamos a la venta de cosas o para saber qué hacen los demás, etc, 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 para meter nuevos productos, en alianzas estratégicas, que el mercado, entienda uno el mercado y aproveche, ¿no? Esas oportunidades que suele dar el mercado de 1 a 100, cosas así, ¿no? Que realmente impactan, ¿no? Nos permite muchas veces estas oportunidades, esta suerte, crecer muchísimo y alcanzar nuestras metas, ¿no? Eh, Hay muchas cosas en muchos diferentes ámbitos que las oportunidades nos brindan, ¿no? Si eres militar, si eres empresario, si eres coach, ¿no? si, si tú quieres desarrollar algo en la vida, si quieres hacer un negocio o quieres llegarle a la chica o al chico que te gusta, ¿no? Porque esto es general, esto no, nada tiene que ver con creencias, nacionalidades, em, sexo, todas esas cosas. No, 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 no. Esto es, son como leyes universales, ¿no? Que se aplican todo el tiempo. Entonces, nosotros tenemos que entender que también nosotros tenemos un tiempo limitado, ¿no? Entonces, tenemos un tiempo limitado de vida, tenemos un tiempo limitado de cuánto vamos a trabajar, tenemos un tiempo limitado para hacer todo. Entonces las oportunidades, entonces no sé si se dan cuenta, pero sí es algo muy, muy importante en la vida. Y ojo, ¿no? Hay que tener mucha sabiduría y estar muy bien preparados. ¿Por qué? Cierro. Resulta que cuando Napoleón está desarrollando su batalla, se presentan muchas oportunidades para el Vinci, ¿no? Les recomiendo ver el video anterior si no lo han visto. Llegan, lo golpean por la derecha, lo golpean por la izquierda, está haciendo un plan muy bueno para atacarlo por la espalda y reducir su ejército y cerrarle las opciones de que se pueda escapar, ¿verdad? Que es muy importante en esas batallas, pero no aprovecha todas esas oportunidades al Vinci. Sin embargo, Napoleón es esa persona que batalla tras batalla vas a estar viendo que aprovecha mucho, o sea, tiene una eficiencia muy grande en aprovechar las oportunidades. Cuando él ve la oportunidad, pum, es como les decía la vez pasada, tiene ese timing, eso que tenía también Alejandro Magno, que en el momento idóneo sabía qué hacer, en el punto. No todos tenemos esas habilidades. Si no tienes esas habilidades, las quieres desarrollar, si quieres aprender a aprovechar tus oportunidades, a hacer estrategias para aprovechar tus oportunidades, provocar que la suerte esté de tu parte, provocar que haya más suerte y todo, échame un grito, contáctame. Sí, yo te puedo ayudar en muchas cosas de esas. Pero bueno, seguimos. Comercial pedorrísimo, pero bueno. Lo voy a estar haciendo todo el tiempo, así que van a tener que empezarse a acostumbrar. Entonces, la idea es que Napoleón sí aprovechaba las oportunidades, pero ¿por qué las aprovecha? ¿Cómo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo es que esta persona puede aprovechar? Bueno, pues él, primero, punto número uno, se reunió de un montón, o sea, adquirió un montón de generales que eran buenísimos en lo que se sabían hacer, ¿no? Massena era buenísimo en batalla, era un hombre muy valiente y todo. Oye, era un muy negligente, una persona que, perdón, diligente, una persona que sabía hacer las cosas, que tenía un buen timing, que intuía. Y obvio, un Berthier que los puede dirigir mientras Napoleón está ocupado en la batalla, y Berthier tiene toda la logística concreta, ¿no? ¿De qué te sirve? Por ejemplo, yo supongo que esto le pasó al Vinci, vámonos del otro lado, que te falta munición, que te faltan hombres, que no trajiste la caballería, que debiste de haber sabido dónde estaba la otra parte de tu ejército, el timing, o sea, todo eso no lo pudo aprovechar porque le faltó todo eso. O sea, no tenía los generales como los generales que tiene Napoleón. Y después Napoleón va a empezar a hacer un montón de cosas porque se va a hacer de unos mariscales. Bueno, ya aquí en esta etapa de su vida, en el norte de Italia, pues va a conocer, si no me equivoco, a Soult, a Land, creo que a Soult no, pero Land sí. A McDonald creo que también. Entonces, a Víctor creo.
muchos de ellos que van a terminar siendo sus mariscales así elite, los conoce aquí, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que empiece a entender que necesita resolver en puntos, ¿no? Y esos puntos los van a resolver los demás, que saben aprovechar esa oportunidad. Y bueno, entendámoslo para los que no entienden de historia o batallas del siglo XIX, como el fútbol, ¿no? O sea, es como cuando tú de pronto ves que un jugador es muy bueno pero no está siendo aprovechado, lo compras, ¿no? Y dices, lo compro porque es la pieza que yo necesito. Ujú. Entonces, aquí quizás vas a empezar a entender que no es mucho de eso de, sí, metan al Chicharito y resuelve. No, es que si hubiéramos tenido a Vela, no. Hay un esquema. Ujú. Y el esquema necesita ser cubierto completamente para que las oportunidades se aprovechen, ¿no? Entonces, una persona como Vela, obvio, aprovecha cierto tipo de oportunidades. Ujú. No todas, cierto tipo, para las que él está calificado, para las que él ya se entrenó. O sea, él se ha entrenado corriendo, quizás es muy bueno corriendo y driblando, cuando hay espacios, pero cuando está cerrado no sirve. No sé si me doy a entender. Entonces, esto lo tenemos que desarrollar, es como un olfato. Ujú. Entonces, nosotros tenemos que aprender y seguimos hablando de fútbol para ver si se entiende mejor. Cuando está cerrado el encuentro, cuando está abierto el encuentro, cuando hay huecos, cuando no hay huecos, y ese es el chiste. Napoleón tenía cubierto la mayoría de estos puntos, por eso es que las oportunidades las puede capitalizar. Ujú. Muchos historiadores, mucha gente que estudia, así como yo ahí de escritorio, que no salimos del cuarto, pero desde ahí deducimos, hacemos un montón de cosas, que es bueno y es malo al mismo tiempo. Sabemos que las derrotas que tuvo Napoleón es por falta de sus mariscales, ¿no? O sea, ahí si hubieras dicho, oye, ahí si hubiera estado Van Damme, o estuviera Víctor, o Poniatowski, igual y hubieran podido hacer algo, ¿no? Uy, si hubiera estado Lano, o Miura, o Ney, no hubieran, sí, o sea, es ahí, a donde tú dices, híjole, pero también cuando hay peleas o batallas que son muy malas o muy mal planteadas o que salen mal, siempre hay un mariscal que está ahí aplicándose, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros podamos aprovechar todas las oportunidades que tenemos en la vida, de todo tipo, y solamente las vamos a poder aprovechar sí o sí estamos preparados. Si tú quieres tener una chica guapa y tú tienes que estar preparado para tenerla. Si tú quieres tener un empleo muy bueno y tú tienes que estar preparado para tenerlo. Cuando venga la oportunidad la vas a poder aprovechar. ¿Sí? Pero hay muchos elementos. O sea, hacer un buen currículum, hablar, o sea, tener la oportunidad la suerte te va a ayudar a que entres ahorita es así, la suerte te va a ayudar a que te den la entrevista. Y en la entrevista tú tienes que saber hacer una entrevista muy buena, aunque seas medio güey haciendo todo lo demás. Y en cuestiones también del amor y todo, te va a dar la oportunidad en la disco o que tú vas a las tortillas y de pronto pum, te encuentras ahí a la chica, ¿no? Y digo, otros van a decir, ay, no, yo no voy a esos lugares tan feos, pero bueno, te los puedes topar en cualquier lugar, un restaurante, un café o algo, y te da la oportunidad. La suerte te da la oportunidad y tienes que saber hablarle, saber cómo hacerte un hombre más interesante, una mujer más interesante, etc, etc. Hay muchos factores, no los vamos a tocar ahorita. Para mí lo que me interesa más es que estés preparado para poder aprovechar todas las oportunidades buenas. Y se van a brindar muchas oportunidades. Entonces, uno, vas a tener que aprender aprovechar las oportunidades y dos, a tener la sabiduría para saber si esas oportunidades son las que necesitas aprovechar. Porque como te digo, va a haber muchas, pero no todas. No todas son las que te convienen, no todas son las que te van a hacer crecer, no todas son las que te van a ayudar. Así que vas a tener que aprender a evaluar. Pero todo eso lo vamos a ir viendo a través de diferentes videos. Y bueno, me despido y llámame. Si tú me necesitas, contáctame. Ya deben de saber cómo poder hacerlo, ¿no? No van a salir con que no tiene Facebook, no tiene no, ahorita no hay, pero nada más que esté todo ya. Pero
escribir, busca, busca. No te limites. Hasta pronto.